Hola, ¿cómo están? Aquí con ustedes, su amiga Eloísa Chavarría. Pues para dar continuación a este maravilloso libro de las 9 caras de Cristo, ya con el capítulo 4. Seguimos aquí, pues dando continuidad a lo que el martes leía yo, de que Jesús, siendo un niñito, es el día de su inclusión en la fraternidad de los esenios. Y fue muy interesante porque empezó a ser sometido a una serie de pruebas y todas las pasó. La última fue una prueba para él a sus 5 años bastante dura, porque tenía que, aún con todo el hambre del mundo, después de un arduo día de trabajo, tener la comida enfrente y no probarla, hasta que sus maestros le dieran el visto bueno de que ya podía probarla. Esto les contaba yo que obedece a un principio cabalístico que se llama resistencia y restricción. Y el niño a sus 5 años pasa esta prueba de la resistencia y la restricción, que es tener enfrente de uno el estímulo que necesita como el aire o como el agua a un sediento y no tocarlo. Y Jesús lo pasa. Entonces, después de eso, vamos a dar continuación al siguiente capítulo, que se llama los secretos dentro de los secretos. Ay, qué bueno que estás aquí, Irene. Bienvenida. Entonces, pues vamos a dar continuación al capítulo 4, secretos dentro de los secretos. Acuérdate que es un libro escaneado y que luego tengo algunas dificultades para pasar la hoja. Bueno, dice, mi bella madre nunca aceptó con facilidad mi éxito en la fraternidad. A menudo, cuando le contaba algún suceso trivial, me daba cuenta de que sus ojos me miraban con mucha curiosidad. A medida que pasaban los años, su desafío a la autoridad de mi padre sobre mí era más directo. A veces ella parecía insinuar que yo no era el hijo de él, pero cuando se daba cuenta de que yo la miraba fijamente y con escepticismo, empezaba a llorar y salía de la cocina. Aparte de esta tensión no común, pero que causaba una gran confusión, ella me amaba con una ternura que nosotros, los de la fraternidad, nos la reservábamos para el Padre Eterno. No obstante, una vez sus convicciones políticas la llevaron a desafiar abiertamente a mi paciente padre. Ella dijo, no parece importarte que el Mesías nunca llegue a nuestro pueblo. No hay esperanza para nuestra nación hasta que Él, que ha sido profetizado, venga a redimir a nuestro pueblo de la esclavitud política. Mi padre, entonces, se dirigió a ella y, formulando preguntas, dejó bien clara su posición. Una de las cosas que él me había enseñado era que un hombre verdaderamente iniciado nunca hace afirmaciones osadas, sino que gana puntos por medio de preguntas. ¡Wow! Bueno, pues esta era ya la maestría de la inteligencia emocional que estaba manejando José ante Jesús. Y como dice aquí, no discutía, no atacaba, no peleaba, simplemente a través de preguntas iba conduciendo a la gente hacia su verdad, que era la verdad. Entonces empieza a hacerle las preguntas a María. ¿Estás segura, querida, que sabes lo que yo realmente pienso? ¿Podría ser que la futura fortaleza de nuestra nación no yaciera en la redención de los saduceos, fariseos y celotes? ¿Podría quizá haber algo de valor en el hombre común y corriente? ¿Podría ser que el valor del hombre común fuera mayor que el del sacerdote o rabí? ¿Puede haber algo de valor excepcional dentro de los pobres?
¿Podría ser que ellos heredasen la tierra? Imagínate, José, pues confrontando a María, a su esposa, a su amadísima esposa, pero tan sutilmente, te digo, a base de preguntas, sin pleito. Ay, perdón, me pasé de página. Mi bella madre nunca aceptó con facilidad mi éxito en la... no, perdón. Sí, perdón, ¿eh? Creo que pasó mal la página. No, espérenme porque no es esta la página que toca. Les digo, es escaneado y no es fácil pasar de página. Permítanme porque esto no está correcto. Permítanme. Ya llegó Pilar, bienvenida. Permítanme tantito. Ok, seguimos, perdón. ¿Será que están secretamente bendecidos porque son mansos y no luchan con el destino? ¿Habrá más poder dentro de su humildad que dentro de las legiones romanas? Es posible que la fuerza del pueblo sea destacada por esenios, ya que ellos no se esfuerzan por obligar a nadie ni por guiar la vida de ningún hombre. ¿Podría ser que los esenios reuniesen al pueblo como el pastor reúne su rebaño? ¿Podría ser que aquel que fuera el rey del mundo deba sublevar a los humildes, exaltar a los pobres y ser un ciudadano del reino de los mansos y los humildes? Observé la tremenda impresión que sus palabras le causaron y cómo sus ojos azules se desviaron hacia mí en manera de reflexión. Pero a partir de ese momento mi madre parecía menos resentida con mi padre o sus relaciones conmigo, por sus relaciones conmigo. Incluso a veces parecía tolerar su autoridad. Ella insistía mucho en que yo asistiera al tabernáculo de Nazar, tanto como pudiera, o sea, 2 tardes a la semana, además del sábado, cuando toda la fraternidad asistía por orden y obligación. Personalmente, me parecía una pérdida de tiempo, y lo mismo opinaban muchos de mis hermanos, pero era parte de mi deber y éramos muy cuidadosos en cuanto al deber. El rabino Borreshan era un hombre pequeño, muy subido de color, o sea, ya nos está hablando del rabino que le da las clases de cultura judía. Pero pues Jesús estaba mucho más avanzado. Todo lo que aprendía con los esenios era otro nivel, era un nivel mucho más avanzado que lo que podía aprender en la sinagoga con el rabino. Entonces, el rabino Borenshan era un hombre pequeño, muy subido de color en el rostro, nervioso y aparentemente enfermizo. No era un hombre brillante, aunque era bastante erudito, y por lo tanto engreído y obstinado. Era sumamente celoso de su posición y de sus prerrogativas, y era por lo mismo propenso a la adulación, debido a la insistencia casi histérica de mi madre, apoyada por instructores de mi superior, me
por instrucciones de mi superior, me quedé el tiempo adicional que se requería para tomar lecciones extras de la religión judía con los sacerdotes ortodoxos de la gran religión. Con mi sorprendente memoria, pronto le estaba ayudando al rabino y mi padre bondadosamente me reprendió porque le estaba enseñando como si yo fuera su maestro. Pero a mi padre le encantó la situación porque él me había enseñado más sobre la religión judía de lo que se encuentra en la Torá y otros libros de leyes. Él me ayudó a ver claramente que los judíos eran sus propios enemigos y que estaban en su mismo esfuerzo por vivir según la ley, matando su propia esperanza de vivir así. A menudo él decía, el hombre no vive por el texto literal de las leyes, sino por el espíritu de ellas. Dios dio las leyes como espíritu. El hombre convierte el texto de las leyes en cadenas. Quizá el lapso que más me disgustó del tiempo que pasé con el rabino Borejan fue antes del viaje anual al templo de Jerusalén para la fiesta pascual y la inscripción de aquellos que habían cumplido los 12 años. Se exigía que todo varón que cumpliera los 12 años antes de la Pascua se presentara ante el sacerdote para que éste lo examinara en religión, porque a los 13 años se llegaba a la edad de admisión. Cuán singular era el hecho de que la fiesta de Pascua y la estricta ley religiosa judía hubieran propiciado un momento que era tan importante para mi desarrollo, porque antes de cumplir los 12 años me había decidido a intentar ser un maestro o un instructor en la fraternidad, lo que exigía que le enseñara al sumo sacerdote del templo. Imagínate, o sea, Jesús tenía 12 años ya aquí y su cometido era llegar ante el sacerdote del templo y enseñarle. No, me parece que todavía no llegaba a los 12, pero ese era su cometido. En un momento dado, llegar ante el sumo sacerdote del templo de los judíos y que él fuera el que le enseñara a él. Ese es un pasaje muy famoso en la Biblia, que es cuando se pierde Jesús a los 12 años y sus padres andan como locos buscándolo y él está ahí con los sacerdotes del templo enseñándoles y los tenían, bueno, estupefactos. A eso se refiere aquí. No era este un asunto fácil y eran más los que fracasaban que los que estaban adelante en esa prueba. Los sumos sacerdotes eran muy eruditos en la intolerancia de sus leyes impacientes, arrogantes y orgullosos ciertamente, así como el hombre que hereda poder o espacio. Ante todo el candidato tenía que pasar el examen de los sacerdotes para llegar a ser hijo del mandamiento. Luego, con hermanos presentes en el auditorio para observarlo y fiscalizarlo, él tenía que entrampar a los hombres más eruditos de los judíos y enseñarles sobre sus propias creencias. Solamente cuando los hermanos unánimemente estaban de acuerdo, se le podía otorgar el título de Rabiboni, es decir, maestro, y ya podía enseñar a sus propios hermanos. Muchas cosas fomentaron la decisión que había tomado en cuanto a convertirme en un maestro,
pero tal vez nada me motivó más que la actitud de mi bella madre hacia mi primo. Cuando yo tenía 9 años, justamente antes de mi cumpleaños, él vino de las colinas de Judea en la alta escarpada tierra al sur de Jerusalén. O sea, ya nos va a hablar de Juan, su primo, Juan el Bautista. La tía Isabel quería que lo rodearan niños, no quería criarlo en una casa con una anciana, pues ella ya había cumplido los 50 cuando él vino al mundo. Por alguna razón que en ese entonces yo no comprendía, ella quería particularmente que él viniera a Nazar, a vivir con nosotros y que ingresara a la fraternidad tal como yo lo había hecho. Jim tenía casi 8 años, Jojo casi 6, María B llegaba a los 5, Simón tenía 2 y había espacio para un muchacho ya de 10 años. Mi madre estaba deliciosamente ansiosa de su llegada y mi padre estaba complacido porque nosotros amábamos a nuestra familia y todos nuestros parientes siempre eran bien recibidos durante el tiempo que quisieran quedarse. El tío Zacarías había muerto de repente y no sabíamos por qué. Jehochanan, o sea Juan, llegó con una caravana, Esenia desde Betania, y ese mismo día pasó su iniciación en virtud del excelente expediente académico que ya tenía. Esa noche vino por primera vez a la mesa de mi madre. Sus ojos eran grandes, castaños y tímidos. Juan, como le pusimos, era grande e incluso casi a los 10 años parecía un adulto que tenía una misión seria. Se movía lento, pero implacablemente y muy rápidamente se ganó el amor de todos. Era un líder innato y con amor reunía a todos a su alrededor. También era un predicador innato y durante horas hablaba de la manera más interesante sobre los temas más insignificantes. Más tarde, cuando llegó a la plena madurez del conocimiento de toda una vida, fascinaba tanto a los hombres que incluso se olvidaban de respirar. Desde el momento en que entró a la casa, él y mi madre a menudo hablaban en voz baja y en secreto, y luego me observaban con una extraña ternura y una gran admiración. Ciertamente, Juan era dotado y posiblemente más dotado que yo. Era calmado y muy brillante, y la más mínima sugerencia de mi madre era para él como una orden divina. Le daba a mi madre la adoración que ella merecía, la cual nos había enseñado que estaba reservada al maestro secreto, quien representaba al Padre Eterno sobre la tierra. Si al igual que mi padre, Juan era un Hanif, caminaba en contacto permanente con su Padre personal en el cielo, francamente hasta lo envidiaba, porque incluso desde temprana edad él parecía saber exactamente lo que quería hacer. Todo lo que hacía tenía como fin prepararlo para cumplir lo que había venido a hacer. Era tan autónomo, tan seguro de sí mismo y tan cierto. Yo estaba tal vez un poco celoso de su relación con mi bella madre. No celoso del amor que él tomaba, pues siempre hubo amor y afecto para dar en cantidades, sino celoso del entendimiento que parecía haber entre ellos. Tan agobiado estaba por esto que me enfermé. Imagínate, era humano, era un humano y tenía una parte divina muy alta,
pero al fin y al cabo era humano. Y aquí nos está hablando que tenía tal cantidad de celos de Juan, de su primo, porque la relación que Juan tenía con la madre de Jesús, con María, parecía ser mucho más estrecha que la que él mismo tenía con ella. Y eso lo llevó a una emoción pues tan fuerte que se enfermó a ese grado. Entonces, del entendimiento, tan agobiado estaba por esto que me enfermé de un catarro, una enfermedad que nunca se conoció en la casa de mi padre. Sí, porque pues el catarro es como mucha tristeza guardada, no expresada. Y por eso dice que eso nunca ocurría en su casa. Sin embargo, él fue el primero. Imagínate, Jesús fue el primero que sintió esto y que lo llevó a un resfrío, a un catarro. Entonces, él vino, tan agobiado estaba por esto que me enfermé de un catarro, una enfermedad que nunca se conoció en la casa de mi padre. Él vino a verme y me envió inmediatamente al maestro secreto con estas palabras: ve, descárgate, porque tu yo celular siente que ha pasado de otro modo, tu cuerpo no pescaría un resfrío. Wow, imagínate, estamos hablando de hace 2000 años y José ya sabía que todas las enfermedades tienen un trasfondo emocional. ¡Qué impresión! Este es un conocimiento, pues que ahorita en esta época muchas veces se antoja raro, se antoja desconocido. Aunque bueno, pues la gente que nos dedicamos a la salud lo sabemos perfectamente. Y no todos los profesionales de la salud lo saben. Y hace 2000 años, José, el padre de Jesús, ya lo sabía. Luego, temblaba frente a nuestro venerado patriarca, pero confesé mis celos y confusión por mi madre. Escuchó todo lo que expresé y luego dijo: hijo, tu madre lleva un gran peso que tiene que ver con su creencia, el cual seguramente te contará cuando sea un poco mayor. Espera hasta que ese tiempo con amor y paciencia. Ahora levántate y ve a trabajar. Estos pecados te los he perdonado. Es importante que aquí aclare yo cuando usan la palabra pecado, porque ahora en nuestro tiempo la palabra pecado está muy estigmatizada y causa rechazo. Para el curso de milagros, la palabra pecado no es más que error. Entonces, cada vez que la escuches en este libro, tradúcela por error, que este es el contexto real con la que lo expresa este libro. No lo expresa en un contexto religioso, sino pecado igual a error. ¿Ok? Perdona y vete. Me marché y desapareció mi resfriado. Nunca me volvió a afectar ni me volví a enfermar. Pues sí, porque ya había descargado todo y eso hizo que se curara. Cuando cumplí los 10 años, a Juan y a mí nos otorgaron un importantísimo honor y un gran privilegio. La fraternidad hizo reconocimiento en parte en broma,
pero principalmente en serio, de nuestro sobresaliente expediente académico. Votaron para que se permitiera una variación al reglamento en el sentido de que nadie podía ser hermano completo hasta que cumpliera los 20 años. Durante esta reunión, Juan estaba parado a mi lado, grande y ancho de pecho, con un rostro sereno que se volvía intenso, con ojos redondos y grandes, en una piel de color casi verde oliva. Compartíamos la misma cama, nos instruía el mismo rabino y también mi padre, pero nos asignaron escuadrones diferentes en la fraternidad y solo nos veíamos de paso. En todo lo que hacía, Juan trataba de aliviar mis cargas, de facilitarme las cosas, de hacer que mi sendero fuera más fácil y tranquilo. Pero ese día estábamos ahí hombro a hombro, compartiendo un honor no otorgado antes. Habíamos pasado todas las pruebas mentales de aprendizaje que los hermanos pudieron haber diseñado y nuestro desarrollo físico era mayor que nuestra edad cronológica. A veces debatíamos entre los dos con el fin de aguzar nuestra propia creencia y para aprender a expresar mejor nuestras convicciones. Éramos maduros en mente y emoción, pero creo que lo que motivó aquel honor fue nuestro progreso en el baño del amor, lo que a su vez me llevó a enterarme sobre la hermandad blanca y lo que casi le costó a Juan su misma vida. Acuérdate que el baño del amor era que una serie de esenios, novicios, preparaban una pila muy grande para que los esenios ya de grados más avanzados, después del arduo trabajo, llegaran y se bañaran. Y pues Juan el Bautista y Jesús eran novicios y ayudaban a preparar esta gran pileta de agua a través de llevar a pie y a mano las cubetas de agua y la iban llenando entre todos. Siempre estábamos buscando maneras de ejecutar más trabajo físico de la fraternidad en el menor tiempo y con el menor esfuerzo. 3 meses después de su llegada, ya habíamos diseñado y construido una polea y una correa que levantaba las rocas de la pared de iniciación y las ponía en su lugar. Esta se podía ahora reconstruir en 1 hora con solo 10 hombres, mientras que antes se necesitaban casi 1000 hombres y les tomaba casi el mismo tiempo. Un rato después, todavía rebosantes de nuestro éxito, vimos que el arroyo desde el cual transportábamos el agua para el baño de amor hacía un círculo cerca a la esquina superior del complejo, luego daba una vuelta y regresaba como un enorme círculo para luego cruzar por la parte baja del lindero de la propiedad. También nos dimos cuenta de que una vez el agua se depositaba en un sifón, continuaba fluyendo hasta que una mano externa la detuviera. Durante los periodos de descanso llevábamos rocas para construir un embalse a lo largo del lecho del arroyo. Luego llenamos el arroyo de paja y arcilla, construyendo así una charca bien profunda en donde antes había solamente una corriente susurradora. Seguidamente cortamos y acoplamos los nudos de muchas cañas huecas dentro de las que podíamos insertar 2 dedos. Luego le hicimos una curva a la caña mientras estaba verde, sujetándola entre estacas en el suelo. O sea, estaban haciendo los 2 niños, 8 y 10 años, toda una obra de ingeniería.
Cuando todo estuvo listo, teníamos una caña que se prolongaba desde la charca a lo largo del techo de un edificio y que terminaba en el estanque desde donde se tomaba el agua por medio de grifos para el baño diario. Aseguramos las cañas en el techo con una correa de cuero. También lo hicimos en el estanque, pero para poner a funcionar el sifón tuvimos una gran idea. Yo estaba en el estanque listo para cubrir la caña tan pronto como estuviera llena de agua. Juan en la charca tenía que llenar la caña lentamente, luego debía sumergirse para fijar el extremo de la caña curva a un poste que estaba en el centro de la charca. Anclada así, no se caería y el agua podría fluir hasta el estanque. Allá podríamos parar el flujo de agua en cualquier momento con un tapón de madera o reiniciar el flujo de agua con simplemente quitar el tapón. Durante muchas semanas habíamos ensayado esto en nuestros periodos de descanso y ya estábamos listos, pero también demasiado ansiosos y por lo tanto imprudentes. Cuando la caña estaba llena de agua, Juan se metió dentro del agua y se hundió con la caña curva para colocarla en el poste. Subió a la superficie, me gritó para que soltara el tapón y se sumergió para revisar el extremo del sifón y asegurarse de que no entrara pantano o suciedad. Era la costumbre en nuestra fraternidad que en ningún momento nuestra desnudez sería una ofensa al Padre en el cielo. Alrededor de la cintura usábamos un cordel de 7 hebras de lino retorcido y por delante y por detrás. Sobre nuestras partes privadas teníamos bandas de lino. No sabía que su banda se había atorado en el sifón y que había quedado atrapado bajo el agua con el fuerte cordel que tenía alrededor de la cintura. Solo me di cuenta de que de repente el agua dejó de fluir y algo así como una luz azul tocó mi cabeza y me advirtió sobre su riesgo. Salí corriendo a la charca y me sumergí, aunque tenía puesta mi túnica de trabajo. Unos momentos después lo había sacado y lo arrastré hacia la orilla. O sea, Juan se había ahogado, pero había estado bajo el agua por mucho tiempo y Juan estaba inconsciente. Lo llevé sobre mi hombro y el agua le salía a chorros por boca y nariz. Yo estaba muy seguro de que la sanación que me había o sea, ya estaba casi muerto. Juan se había ahogado y Jesús pues lo está sacando, pero pues ya estaba inconsciente porque había respirado mucho debajo del agua. Otra vez ya se me atoró. O sea, había dejado de respirar mucho debajo del agua. A ver, otra vez se me atoró. Y pues Jesús, obviamente, asustado, lo estaba llevando. Sin saber que ya estaba muerto. Entonces, imagínense ellos solitos, Juan muerto y Jesús sin saber qué hacer. Entonces, me sigue la 55.
Mi padre, a través de los años, a través de lo que mi padre me había enseñado, yo sabía que podía salvar su vida. Traté de revivirlo, pero no funcionaba, así que me invadió el pánico. A partir del instante en el que Juan entró en peligro, su mente pareció hacer una conexión directa y mágica con la mía, y sus pensamientos, sentimientos y su agonía estaban sobre mí. Sentí el dolor de la presión del agua sobre sus pulmones y estómago, la agonía de los pulmones que buscaban aire y, por último, la angustia total de la separación del espíritu de su castigado cuerpo. Sentí la separación como un dolor insoportable en cada nervio y célula de mi cuerpo, y mis pensamientos estaban enmarañados en medio del terror, cuando pensaba que lo iba a perder, porque mi propia muerte hubiera sido más amable. La muerte en sí misma no me asustaba, porque en la fraternidad nos enseñaban que morir era solamente nacer en el mundo del espíritu, en donde no podían entrar las agonías de la carne. La idea de perderlo y la idea de la aflicción de mi bella madre, si él se iba, me llevaron a la preocupación no por el muerto, sino por los vivos. Lo alcé como hacíamos con los sacos de trigo de nuestro campo, y con él a mis hombros corrí de regreso hacia... Imagínate qué susto. De regreso hacia el complejo buscando ayuda y gritando a todo pulmón. De repente vi en medio del complejo, cerca del portón de la parte alta, la figura de mi padre que venía hacia mí. Coloqué a Juan sobre el piso, a la sombra del estanque de baño. Oh, padre, ayúdame, ayúdame. Juan está muerto, se ahogó y está muerto. Cuán extraño se veía mi padre ante mis excitados ojos, tal como era, pero sin embargo diferente. Era como si flotara por encima de la tierra, color canela. Sus pies escasamente tocaban el suelo. No obstante, se veía singularmente translúcido, como si el sol brillara desde lo más profundo de su carne. Se movía con una calma intencional que me obligó a decirle que se apresurara, pues parecía estar totalmente separado y casi indiferente. Cuando se detuvo a mi lado y miró hacia abajo a la lastimosa situación de Juan, su rostro estaba tan tranquilo que pensé que no me había escuchado. Movió sus manos en señal de bendición. Luego me dijo con tranquilidad: mira, no está muerto, solamente duerme, despiértalo. Pero Señor, lo he intentado y he fracasado. Ese pecado de fracaso se te perdona. Trata de nuevo con pleno conocimiento y fuerte voluntad, como yo te lo he enseñado. Obedientemente me volví hacia Juan. Su rostro estaba pálido. ¿Será que está secretamente bendecido? Ay, otra vez se me trabó. O sea, ya está muerto, Juan. Su papá, José, el papá de Jesús, está ahí presente, pero no en cuerpo físico, está en cuerpo sutil, y va a guiar a Jesús a resucitar por primera vez a un muerto. Así que pon mucha atención, porque esta es la primera lección de Jesús en cuanto a cómo se resucita un muerto. Ok. No me pasa. Ahí va, ¿eh? Lo más interesante, y se me traba esto. Pero aquí está. Y su carne rígida, cuando me arrodillé a su lado, lo tendí sobre su espalda. Luego, desde mi pozo de amor,
Di a manos llenas la energía de mi pensamiento sobre él y deseé que viviera. Hice todo lo que sabía, recordando todo lo que mi padre me había enseñado. Mas Juan no se movía ni abrió los ojos. Está muerto, no puedo despertarlo, está muerto. No está muerto, está dormido, despiértalo. De nuevo lo intenté con terror. Si fallaba, con lástima por mí mismo y mi familia, pero toda mi instrucción era igual a cero. O sea, hasta se le había olvidado todo lo que había aprendido. Está muerto, ningún hombre puede salvarlo ahora. Tú que tienes poca fe, intenta con la fe de un grano de mostaza y los milagros caerán a tu alrededor, le dijo su padre. Oh padre, las lágrimas me salieron a chorros, así que solo lo podía ver como un vapor flotante y además sollozaba, de modo que apenas podía ver. He fracasado. Ningún hombre lo puede salvar ahora. Ningún hombre lo podrá salvar, hijo mío, porque no es el hombre, sino el Padre eterno, el que hace el milagro. La muerte no es más que un sueño más profundo. Ordénale a tu ser físico, ordénale a tu ser espiritual, haz que se ponga de pie. No puedo, me desplomé sobre su rígido cuerpo. Sentí los dedos sobre mis hombros, esa fuerza tierna con la que me había sacado del salón de asambleas y guiado fuera del peligro, o me controló mientras me acercaba a mi juramento, o me guiaba en mis estudios de sanación. Era ahora violenta y fría. Sentí un porrazo sobre cada mejilla que sacudió mi cabeza de lado a lado. O sea, lo golpeó, le dio 2 bofetadas. Sacude tu fe, no niegues tu divinidad. Piensa, ¿por qué has tratado de salvarlo? Por nuestro amor hacia Él, su amor hacia nosotros. Razones personales. ¿Por qué razón puedo salvarlo? Contesta de acuerdo con tus enseñanzas. Por un principio eterno del cual estoy desapegado, pero que no puedo ver. Me hubiera desplomado de nuevo, pero los dedos eran como abrazaderas de acero sobre mis hombros, y lentamente mi mente, que estaba llena de pánico, vio la razón por la que había fracasado. Intentaré de nuevo, deseando que se salve para que sirva al Padre Eterno y a sus semejantes. Qué gran enseñanza hay aquí. Cuando pedimos una empresa, o sea, un deseo al Padre, aunque sea el deseo más imposible que se te pueda antojar, si lo pides por razones personales, fíjate, no se va a conceder. Pero si lo pides en pro de la humanidad, en pro de una comunidad, en pro de una familia, que no es para ti, no es tu familia, o sí es tu familia también, pero no entra esta petición en tus deseos personales. Esto es lo que está aprendiendo aquí Jesús para resucitar a Juan. Gracias, Padre, dije por encima de mi hombro, porque sabía que de no haber sido por la disciplinada ayuda y el fuego viviente que mi padre me había dado, no habría podido haber salvado a Juan. O sea, en el momento que Jesús ya no pidió para él, sino pidió para la humanidad, en ese momento lo salvó. Y Juan regresó. Nada más que tengo idea que me salté una página, déjame ver, 58. Tenme paciencia porque es un libro escaneado y por eso son estas fallas. Pero no te fijes en la forma, sino en el fondo.
Ahí está. Las manos desaparecieron y yo sentí una gran soledad. Padre, tengo miedo. Apaga el temor, porque si en ti hay temor del tamaño de un grano de mostaza, tu fe equivale a nada y no puedes ordenarle a tu presencia divina interior. Me senté muy quieto y respiré como me habían enseñado para calmar mi ser físico. La histeria desapareció y sentí el afectuoso flujo de la presencia de mi Padre. Trabajé sobre mi mente, mis emociones y mi conciencia. Finalmente pude mantener mi equilibrio en la esfera de total indiferencia con respecto a mis sentimientos personales o al amor, para sentarme en el equilibrio espiritual entre los antípodas del cielo y la eternidad. Otra gran enseñanza. Él no podía haber hecho este gran milagro de volver a Juan a la vida desde la histeria, desde la ofuscación. Tenía primero que calmarse, que entrar a un estado de paz y de armonía. Entonces, lo mismo, cuando queremos desesperadamente algo, ya reconocimos el primer paso. Esto que estoy pidiendo no es para mí, es un servicio que yo quiero dar a la humanidad, que yo quiero para mi comunidad, que yo quiero para un servicio. Y luego me tranquilizo, me sereno. Ciertamente, desde el principio había sabido que un hombre en medio del temor, la histeria o con una fe apocada no podía hacer el trabajo del maestro. Pero a medida que calmé mi mente exterior y me sumergí en mi interior, sentí una cálida luz blanco-azul que parecía salir desde la presencia de mi Padre hasta mi cabeza. Estaba lleno de un brillo, un esplendor, un poder y de repente no podía dudar. Sabía con un conocimiento que va más allá de la mera creencia, con una seguridad que está por encima de todas las razones, que yo tenía la habilidad para sanar y para salvar a mi primo. Me quedé quieto durante 12 respiraciones. Luego me levanté y me puse de pie por encima del cuerpo. Padre en el cielo, que se haga tu voluntad. Él duerme. Permite ahora que despierte. Algo del poder de la gloria, de la energía del reino saltó de mi cabeza y cuerpo. Tocó a Juan y lo envolvió con el destello de un fuego blanco azul. Tomé su mano suavemente, pero con resolución y con absoluta certeza empecé a jalarlo firmemente, como para ayudarlo a que se pusiera de pie. Primero se vio algo así como una imagen de él que se levantó dentro de la neblina púrpura que nos rodeaba. Se asemejaba a la imagen resplandeciente que se ve en un cálido desierto, y esta imagen se puso de pie mientras el cuerpo yacía todavía sobre el piso. O sea, se desprendió el alma de Juan. Entonces, como si hubiera sido alzado por mi voluntad y guiado por mi mano, el cuerpo se levantó y se movió hacia la forma resplandeciente. En ese momento se abrieron sus grandes ojos, suspiró con estremecimiento y tragó buscando aire. O sea, se levantó, se desprende el alma de Juan y luego el cuerpo, por orden de Jesús, se levanta y se une al alma. Y en ese momento Juan regresa a la vida. El fuego viviente blanco-azul de mi cuerpo continuaba bañándolo mientras él jadeaba. Su piel pálida empezó a cambiar a color rosado, luego lentamente a un verde oliva uniforme. ¿Qué tal? Ya lo había resucitado. Quisiera gritar al hombre, enderezar el camino,
y aplanar la montaña, porque la divinidad y la sanación llegan ahora a la humanidad. Dedicaría mi vida a predicar la enseñanza de la fraternidad, que el Mesías llega y que la hora de arrepentirse de la falsa fe y de volver a la verdadera fe de los hijos de la luz está ahora sobre nosotros. Ok, bueno, se volvió a saltar, pero lo interesantísimo de este capítulo es que es la primera vez que Jesús resucita a un ser humano. Nosotros, por tradición bíblica, sabemos que resucitó a Lázaro, pero aquí vemos claramente que no fue al único que resucitó, sino que empezó con el mismo Juan y por instrucción de su padre. Y seguramente lo volvió a repetir durante varias veces, porque apenas eran los primeros inicios del gran conocimiento que Jesús tuvo en estos años que están totalmente desaparecidos del Nuevo Testamento. Aquí tiene apenas 8 años. Faltan 5 años para que desaparezca del Nuevo Testamento. Desaparezca en esos años perdidos de Jesús, me refiero. Y entonces, a sus 8 años empieza con este gran conocimiento que lo va a convertir en un Dios. Ya lo traía en esencia, pero tuvo que entrenarse. Por eso este libro se llama Las 9 caras de Cristo, porque fueron 9 iniciaciones, 9 escuelas las que él visitó y adquirió gran cantidad de conocimiento. Apenas va en la primera, que es la escuela esenia. ¿Ok? Pues interesantísimo, no sé qué te parezca. Déjame tus comentarios aquí. ¿Crees lo que estamos leyendo? Si creíste en el Nuevo Testamento, pues acá con más razón, porque está sustentado, está descrito todo el proceso de resurrección de un ser humano. Imagínate. ¿Ok? Interesantísimo, ¿no te parece? Muchas gracias por estar aquí, Irene, Pilar. Déjame ver si hay alguien más. No me deja ver. Catalina. Julie, qué bueno que estás. Patti, qué bueno que estás. Y todas bienvenidas. Estoy aquí martes y jueves dando esta lectura con estas grandes enseñanzas de Yeshua Den José, en este maravilloso libro, Las 9 caras de Cristo. Compártelo, invita a más gente, porque este conocimiento es excelso y este libro ya casi no se consigue, es difícil conseguirlo. Así que estoy a tus órdenes y por aquí nos vemos próximo martes. Buenas noches.